Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar el tema de las 7 trompetas. Un tema que muchas organizaciones evaden, que muchas personas no estudian por su simbolismo, por las figuras que se utilizan allí. Muchos lo menosprecian y le dan poca importancia. Y otros lo malinterpretan, tergiversan su aplicación correcta. Vamos a ver entonces las 7 trompetas. Aquí encontramos las trompetas con un preámbulo. La visión de las trompetas, al igual que la visión de los 7 sellos, inicia en el santuario celestial. Aquí vemos en la antigüedad que las trompetas estaban vinculadas con el santuario. En Primera de Crónicas 15:24, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. Aquí estaba el sonido de las trompetas que se tocaba antiguamente por parte de los sacerdotes. En el libro de Números, en el capítulo 10, está la orden de construir unas trompetas. En el verso 8 dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces las trompetas en Israel eran tocadas en ocasión de la reunión, cuando el pueblo debía ser congregado para una noticia o una información. Debían ser tocadas con un sonido especial en ocasión de la guerra, para convocar al pueblo para la guerra. Y debían ser tocadas con un sonido muy especial para las fiestas. Para la guerra, para la congregación y para las fiestas. 3 sonidos especiales y 3 ocasiones especiales. En Apocalipsis capítulo 8 se nos presenta el momento en que terminan los sellos. Los versos iniciales, el 7º sello. Termina la visión de los sellos y ahora viene una visión nueva, la visión de las trompetas. No es que las trompetas vengan después de los sellos, que al terminar los sellos empiecen las trompetas. No, las trompetas más bien son paralelas a los sellos, en gran parte de ellas. En Apocalipsis 8, 3 al 5, otro ángel, tras haber mezclado las oraciones con incienso sobre el altar, llena el incensario con fuego del mismo y lo arroja a la tierra, lo cual resulta en truenos, relámpagos y un terremoto. Es hasta ese momento, allí se presenta el anuncio principal, la introducción del capítulo, y ahora los ángeles empiezan a tocar las trompetas. La actividad del altar, la intercesión, se vincula con la de las trompetas, los juicios divinos. Es decir, que mientras Cristo intercede en el santuario, las trompetas suenan sobre la tierra y Dios aplica juicios mezclados con misericordia. Las plagas de Apocalipsis 16 son juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Las trompetas son juicios de Dios con mezcla de misericordia. El ángel que presenta allí en el altar de oro el incienso es el Señor Jesús, el ángel del pacto, el mensajero del pacto. No porque Él sea un ser creado, sino que es el mensajero entre Dios y los hombres, el mediador entre Dios y los hombres, el mensajero del pacto. El Señor Jesús está intercediendo. Y noten bien que las trompetas se tocan mientras Él está en el lugar santo del santuario celestial, frente al altar de oro. Y el altar de oro se encontraba en el lugar santo. El orden de las 7 trompetas, al igual que en el caso de los sellos, puede describirse dividiendo en una estructura de 4, 2, 1. El orden de las 7 trompetas, al igual que en el caso de los sellos, puede describirse dividiéndolo en una estructura 4, 2, 1. Las primeras 4 trompetas son notablemente separadas de las siguientes 2, por el versículo 8:13. Asimismo, hay una separación, un interludio entre la 6ª y la 7ª trompeta. En la sucesión de las 7 trompetas puede notarse un incremento en la intensidad de los juicios representados por ellas. De un inicio que afecta solo a la naturaleza, pasan a ser grandes horrores que primero dañan, después matan a los moradores de la tierra y finalmente manifiestan la ira de Dios. Así va el orden ascendente. Primero dañan,
quinta trompeta. Luego matan a los moradores de la tierra, sexta trompeta. Y finalmente manifiestan la ira de Dios, séptima trompeta, vinculada con los juicios finales. Cada trompeta sigue un patrón básico. Primero, un ángel toca. Segundo, aparece un elemento simbólico, que puede ser el granizo o una estrella cayendo. Tercero, se describen los efectos de la trompeta, árboles quemados, ríos contaminados, etc. Cada plaga es limitada en su esfera de operación en términos de terceras partes. El propósito de las 7 trompetas se menciona en Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros que no fueron muertos con estas plagas ni aún se arrepintieron. Así, aunque las 7 trompetas representan juicios divinos en contra de los impíos, su objetivo es que se arrepientan, que abandonen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Las 7 trompetas son juicios preliminares de advertencia, los cuales anuncian el juicio final descrito en el resto del libro. La visión de las 7 trompetas recapitula considerablemente los eventos descritos en la de los sellos. Ambas inician con una escena del santuario celestial, describen una serie de calamidades y finalmente abordan la consumación del plan de Dios. Los sellos tienen que ver con el pueblo de Dios, mientras que las trompetas se refieren a juicios sobre los enemigos del pueblo de Dios y de Cristo. Aquí está la diferencia. Entonces, son en alguna parte paralelas a los sellos y paralelas a las iglesias. Pero los sellos y las iglesias se refieren al pueblo de Dios. Las 7 iglesias, la condición interna que la iglesia tiene que enfrentar, o la apostasía que se manifestaría en medio de la iglesia y el surgimiento del remanente. Ahora, en los sellos se manifiesta parte de la historia de la iglesia, pero también algunos de los juicios de Dios sobre el mundo. Pero en las trompetas se refieren específicamente a juicios sobre los enemigos del pueblo de Dios y de Cristo. Por lo tanto, puede notarse que en los sellos, las trompetas y las plagas existe una clara tensión entre la recapitulación y el contraste. El incremento viene así. En los sellos se afecta la cuarta parte, como dice Apocalipsis 6:8. En las trompetas, la tercera parte, como dice Apocalipsis 8:12. Pero en las plagas ya se menciona sobre la tierra, como lo dice el capítulo 16, el verso 1. La naturaleza, los sellos y las 7 trompetas son juicios preliminares y por lo tanto parciales. Las plagas, en contraste, son la consumación de la ira de Dios. Las 7 trompetas nos conducen al juicio final, pero no son ese juicio. Entonces veamos aquí, la sección histórica, los sellos y hacen énfasis en el evangelio y la iglesia. Las trompetas, el énfasis es en los juicios de los impíos, el juicio de los enemigos del pueblo de Dios. Apocalipsis 12 y 14, el énfasis es en el evangelio y la iglesia. Y luego vienen las plagas, capítulo 15 al capítulo 18. El énfasis, el juicio sobre los impíos. Y así vemos el desarrollo de las trompetas. El uso de la trompeta antiguamente era de carácter litúrgico, como lo vimos en Números capítulo 10, versos 8 y 10. Sea en la adoración o en la guerra, el toque de la trompeta por parte del pueblo resultaba en la intervención divina. Dios intervenía. Así, el sonido de la trompeta llegó a ser un símbolo de la más cara petición del pueblo israelita, que Dios se acordara de su pacto y actuara en consecuencia. El uso predominante de la trompeta en el Nuevo Testamento, fuera de Apocalipsis 8 y 9, tiene que ver con las manifestaciones gloriosas de Cristo, las cristofanías en su segunda venida, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se manifestará el Señor. Bien, entonces vamos a las trompetas. Veamos la primera trompeta, Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Notamos entonces que el profeta de Patmos observa esta visión tremenda. El ángel entonces toca la trompeta. Cuando él escucha el sonido de la trompeta, ve que viene granizo y fuego mezclado con sangre. Algo tremendo, algo parecido a la plaga que cayó en Egipto. Granizo con fuego, una combinación asombrosa, granizo que es hielo con el fuego, el calor máximo, tremendo, y fueron lanzados en la tierra. Cuando él ve que cae esto, ve que se quema la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y la tercera parte
de la hierba verde. Fuego y granizo mezclados con sangre, lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó la hierba verde. El Imperio Romano, específicamente el Imperio Romano de Occidente, aquí lo vemos, hacia el año 117 años Domini, 117 años del Señor después de Cristo. Entonces, el año 117, así estaba el Imperio Romano, parte de Europa, norte de África y parte de Asia. Este imperio es sacudido por el ataque de las naciones vándalas. Aquí Roma estaba en su decadencia. Encontramos en las trompetas los juicios de Dios sobre el Imperio Romano, un imperio apóstata, un imperio de una religión falsa, un imperio idolátrico, un imperio pagano. Aquí vemos que el esplendor de Roma se logra hacia el año 30, cuando Augusto logra la victoria sobre los descendientes de Ptolomeo y cae Cleopatra. En ese momento, Roma llega a su poder, a su esplendor, pero la decadencia empieza a manifestarse hacia el año 410, cuando Alarico toma Roma en el año 410. Aquel granizo con fuego mezclado con sangre representa a Alarico. Alarico provenía del norte. Aquí tenemos a los godos que provienen de Gotalam y de allí se establecen en la parte norte de Europa, arriba del Imperio Romano. Veamos qué interesante la descripción bíblica que nos da representando el granizo por un ser humano. Isaías 28:2. He aquí, el Señor tiene uno valiente y fuerte, que viene como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Un ser humano que se presenta entonces como granizo, un hombre valiente y fuerte, que viene como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que salen de madre, con fuerza de mano derriba a tierra. Hombre valiente, hombre fuerte, que vendría como turbión de granizo, como una tempestad, como una tormenta de granizo y como un torbellino trastornador para arrasar, para destruir. ¿Ya han visto ustedes las tormentas de granizo? El daño que han producido es tremendo. Hubo tormentas de granizo a través de la historia, pero hubo una en Alemania donde se destrozaron por lo menos 70,000 carros y el granizo era el tamaño del puño de la mano. Tremendo. Y esto nos hace pensar en el granizo de la plaga, la séptima plaga, que será de 34 kilos de peso, que hará devastación por completo. Entonces sería un hombre destructor que vendría con ímpetu de recias aguas que salen de madre. Es como una inundación de un río. Y cuando el río inunda, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Con fuerza de mano derriba a tierra. Entonces, así como el granizo destruye, tendría la capacidad militar para aniquilar y destruir. Aquí vemos la ubicación de los godos. Los godos vienen de Gotalam y se distribuyen en 3 zonas. Los godos en la parte central, los ostrogodos, es decir, los godos de Oriente, y los visigodos, es decir, los godos de Occidente. Entonces ellos vienen y se ubican aquí y empiezan a invadir el Imperio Romano. Alarico fue un hombre poderoso, un gran militar, una capacidad bélica tremenda que hizo estremecer y temblar al Imperio Romano. Roma hasta aquí se había sentido segura. Desde el año 168 a.C. había empezado a gobernar el mundo y su esplendor llegó en los días de Octavio Augusto, especialmente en los días del año 30 a.C. Y de allí hasta el año 330 Roma dominó por completo y ahí se divide el imperio. Con la muerte de Constantino culminan los 360 días, el año profético que se le dio a Roma. Y aquí viene entonces, después de ese periodo, este señor Alarico con los godos. Fuego, la destrucción de campos y ciudades causada por los godos. El efecto devastador del granizo iba a ser sobre los árboles y sobre la hierba. Iban a utilizar el fuego. Aquellos reinos e imperios que atacaban a otros imperios no se satisfacían con acabar con sus guerreros, sino que de una manera brutal quemaban sus templos, quemaban sus casas, quemaban sus palacios, quemaban sus ciudades. Muchos de los vestigios históricos desaparecieron porque las invasiones de diversos imperios no respetaban las cosas, no respetaban las propiedades, quemaban todo por completo. Recordemos la plaga de Egipto, Éxodo 9:25. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto.
lo que estaba en el campo, esto así hombres como bestias, asimismo el granizo toda la hierba del campo y quebró todos los árboles del campo. Tremendo. Esto era lo que iba a hacer este hombre, Alarico. Iba a destruir plantas, animales y seres humanos. ¿Por qué le vino esto a Roma? Roma, en su apostasía, se apartó de Dios. Y finalmente, los hermanos se volvieron enemigos. Y en ese odio entre hermanos, ese odio fratricida, los castigos de Dios le vinieron finalmente. Veamos lo que dice el profeta Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego y consumirá los palacios. Encenderé fuego en el muro y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Entonces ahora hubo enemistad entre los gobernantes de Roma, y esa enemistad fue aprovechada por Alarico. Vino y derramó sangre, la sangre causada por la mortandad. Esto nos dice Primera de Reyes 2:5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. ¿Sangre de qué? De guerra. El derramamiento de sangre por Alarico, bestialmente, brutalmente, vino y atacó a Roma. Atacó en sus propios palacios. Por primera vez, Roma era invadida. La ciudad de los Césares, la ciudad gloriosa, el centro del imperio romano, era atacada. Roma empezó a ser castigada aquí por las tribus bárbaras, lo que terminaría en el sucumbimiento, la caída del imperio romano y la división. Viene entonces la segunda trompeta. Apocalipsis 8, versos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo así como un gran monte ardiendo fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Roma vio que el primer castigo vino del norte, así como el granizo viene de arriba. El primer ataque, el de Alarico, vino del norte. Ahora, Roma tenía el mar al sur, por lo tanto el segundo castigo vendría del sur. Sería así como un monte que sería lanzado en el mar. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada sobre el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así fue como la invasión naval, el ataque de los ejércitos enemigos. En este caso, este evento a que corresponde es el ataque por parte de un ejército enemigo que ataca en el mar a muchedumbres, pueblos, naciones, a las naves, la gente y sus posesiones materiales, y el monte ardiendo. Son tribus invasoras desatadas que provenían del sur. El libro del Apocalipsis es una historia profética que pone el énfasis en la respuesta divina al clamor de los que sufren persecución por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El poder opresor sobre el que se enfoca es el último imperio que aparece proyectado en las profecías de Daniel, a saber, Roma, en sus diferentes fases de desarrollo en la historia. El Apocalipsis, las trompetas, son 7 juicios contra Roma, el último imperio que persigue al pueblo de Dios en 3 fases y momentos diferentes. Aquí tenemos el ataque de Gensérico. Gensérico, que significa ganso feroz. Gensérico, el ganso feroz. El rey vándalo que ataca desde el norte de África, es decir, al sur del imperio romano. Desde el sur vino ese monte ardiendo, ese ganso feroz, que de allí del monte de África cayó sobre el mar e hizo la segunda toma sobre Roma. La montaña ardiendo arrojada al mar
representa a Gensérico, que con su poderoso ejército naval atacó el imperio romano, hizo sucumbir, hundir y llevar a la tumba a multitudes de soldados romanos que iban en las embarcaciones. La marina de Roma sucumbió ante el ataque de Gensérico. La segunda trompeta, Gensérico, el gran pirata del mar, saquea por segunda vez la ciudad de Roma. El imperio romano, por largo tiempo inmoral, corrompido y opresor, se había vuelto ahora aparentemente cristiano, pero seguía siendo inmoral, corrompido y opresor. Las normas de conducta pública ciertamente no mejoraron con la cristianización del imperio. Es notable que el siglo de desastre del que hemos estado hablando lo vivió Roma después de que adoptó el cristianismo, por lo menos de nombre. El imperio romano, en cierto sentido, se había convertido en un pueblo de Dios apóstata, maduro para experimentar los castigos de Dios infligidos por medio de sus enemigos. En los ataques de Gensérico, más de 1000 buques romanos, más de 100,000 guerreros fueron destruidos y arrojados al mar. De esa manera sonó la segunda trompeta en el mar. La profecía dice que iba a ser el centro de ataque el mar, y así fue. Gensérico, el ganso feroz, atacó los ejércitos romanos, sus naves, sus embarcaciones, y más de 1000 buques romanos fueron hundidos, y más de 100,000 guerreros fueron destruidos y arrojados al mar. A partir de ese entonces, el imperio romano de Occidente estaba perdido. La hecatombe venía directamente sobre Roma. La invasión de los vándalos bajo Gensérico inició la destrucción completa de Roma. La historia nos revela que Gensérico, el jefe de los vándalos, era un depredador humano. Su carrera como rey vándalo y conquistador se destacó entre los años 428 y 468. Gensérico tuvo una base naval en el norte de África, desde donde salió periódicamente para devastar y despoblar la costa romana con su impresionante fuerza naval. Se dice que sus navegantes le preguntaban: ¿dónde iremos ahora? Y Gensérico respondía: contra aquellos con quienes Dios está enojado. Tremendo. Sus generales, sus militares, sus soldados le preguntaban: ¿dónde iremos ahora? Y él respondía: contra aquellos con quienes Dios está enojado. Eran los juicios de Dios sobre Roma, el castigo de Dios sobre Roma. Hacia el año 555, los vándalos sometieron por segunda vez la ciudad de Roma y la saquearon. La segunda trompeta había sonado. El segundo juicio sobre el imperio romano pagano y ahora falsamente cristiano había caído. Los juicios se habían manifestado. La celeridad de sus movimientos le permitía amenazar y atacar los objetivos más lejanos que atrajesen sus deseos. Y como siempre embarcaban un número suficiente de caballos, podían recorrer apenas desembarcaran la desalentada región con un cuerpo de caballería ligera. Alejandro Cape, Señales de los Tiempos, tomo 1, página 481 a la 486. Una última y desesperada tentativa de despojar a Gensérico de la soberanía del mar fue hecha en el 468 por León I, emperador de Oriente. La segunda trompeta había sonado. Alarico la primera, Gensérico la segunda. Ahora la tercera trompeta. Apocalipsis 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. La primera trompeta es tocada y entonces cae granizo y fuego mezclado con sangre. La segunda es tocada y entonces cae aquí un monte ardiendo en el mar y mata la tercera parte de los que estaban en el mar. Ahora la tercera trompeta es tocada y una gran estrella ardiendo como antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos. Estrella o ángel, un mensajero, y en este caso un mensajero de maldición, porque cuando cae amarga las aguas y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, amargura. No hay nada más amargo y desagradable
que el ajenjo. Es de lo peor que existe en sabor en la tierra. Y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Tremendo. Aquí vemos entonces el efecto de esta plaga. Recordemos los imperios de Daniel 2. La cabeza de oro que representa a Babilonia. Los pechos y brazos de plata. El tronco y muslos de bronce. Las piernas de hierro. Los pies de hierro con barro. Y luego la caída de la roca que devasta todo el imperio. Aquí tenemos que Babilonia gobernó o reinó entre el 606 y el 538. Medo-Persia, los pechos y brazos, entre el 538 y el 331 a.C. Grecia, vientre y muslos de cobre o de bronce, del 331 al 168 a.C. Roma, del 168 a.C. al 476 después de Cristo, las piernas de hierro. Fue el imperio que atravesó el periodo antes y después de Cristo, porque durante su hegemonía vino el Mesías, vino el Cristo. Era el imperio que dominaba la tierra cuando vino el Salvador del mundo. Y luego los 10 reinos, que van desde el año 476 después de Cristo hasta el fin. Pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bien, la inspiración dice, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre, de la habilidad de sus militares, de la habilidad de sus generales. Pero ¿qué dice la inspiración? Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Aquí el Señor muestra que ha dirigido los embates de la historia, el levantamiento y la caída de los imperios, que aparentemente son fuerzas controladas solo por la virtud militar del ser humano, por los caprichos, las ambiciones y el poder de los hombres. Pero al descorrer el velo, Daniel y Apocalipsis nos muestran realmente lo que ha ocurrido. El surgimiento de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, plasmados en la profecía. Presentados en Daniel capítulo 7 ahora como el león, el oso que cojea, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas y la bestia espantosa, identificada en Apocalipsis 13 con el dragón. Aquí tenemos el levantamiento y la caída de los imperios. En el capítulo 8 de Daniel, presentado entonces como un carnero de 2 cuernos, Medo-Persia, un macho cabrío que volaba y atacó y pisoteó al carnero. El surgimiento de Grecia, un cuerno notable, Alejandro Magno. Y luego cae ese cuerno y surgen 4 más. Y esos 4 cuernos representan a Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y luego de la caída de estos 4 cuernos, un cuerno pequeño, el surgimiento de Roma, en el momento en que Augusto vence a los Ptolomeos, cuando Cleopatra se suicida y ahí caen los 4 reinos. Ahora tenemos entonces, después de ellos, el reino eterno de Dios. Vayamos entonces al momento de la batalla de Asio, cuando han caído los 4 cuernos. Entonces, el 2 de septiembre del año 31 a.C., Octavio derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla naval de Asio y precipitó así el trágico fin de los esposos y aliados. No solamente caían Marco Antonio y Cleopatra, caían los 4 cuernos que habían surgido de Grecia, el reino de Casandro, de Lisímaco, Seleuco y el último que quedaba, el de los Ptolomeos, allí en Egipto, representados por Cleopatra. Cleopatra, el final de la reina de Egipto, la última de los Ptolomeos. Acorralada por Octavio en Alejandría, Cleopatra decidió suicidarse como su amante Marco Antonio, antes de que su vencedor la llevara a Roma para exhibirla como un trofeo de guerra. Entonces Daniel lo había dicho en el capítulo 8, versos 22 y 23. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él.
Y al fin del reinado de estos, lo que culmina con la caída de Cleopatra y los Ptolomeos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando Israel está llegando a la apostasía final, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El levantamiento del primer César, al cabo, al final, a la postrimería, al fin, a los postreros, al último, a la posteridad de ellos, cuando los cuatro hubieran caído, lo que ocurre con la caída de los Ptolomeos. Entonces, del imperio, el reino, el reinado, la realeza, el poder que se levantaría, el imperio que se levantó allí, el imperio romano, consumidos, acabados, acabó de ser completado o terminarán. Cuando estos están llegando a la apostasía, ya Israel llegando a esa apostasía final, los prevaricadores se hayan rebelado, hayan roto, hayan eliminado ilegalmente, hayan apostatado. Cuando Israel estaba llegando a la apostasía, surgiría este cuerno pequeño, se levantará, se pondrá en pie un rey, un ser real, un hombre altivo, arrogante, duro, vehemente, áspero, de rostro en su presencia y entendido, sabio, una persona sabia mentalmente, en dudas, enigmas, un hombre enigmático, de dichos desconcertantes. Este fue Augusto, un hombre experto en intrigas. Aquí está en la profecía de la Biblia exactamente el momento en que surge Roma como imperio. Roma como imperio parte del año 30, cuando todos los enemigos sucumben, los Ptolomeos los últimos, cuando los cuatro cuernos son quebrados. En ese momento un hombre altivo, arrogante, experto en dudas, en sutilezas, se levanta y surge el primer emperador, Octavio. Se hizo colocar el nombre Augusto, que significa sagrado, y tomó el nombre de César. El primer emperador romano es este, Octavio Augusto César. En honor a Julio César, el nombre de un mes había sido cambiado y ahora se le llamaba Julio. Ahora el siguiente mes fue cambiado de nombre y en honor a Octavio se le colocó Augusto, agosto, pero él pidió que se le colocara el mismo número de días que el mes de Julio César. Y por eso agosto también tiene 31 como el mes de julio. Aquí está el surgimiento del imperio romano plasmado en la profecía. Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. La profecía en Daniel capítulo 11 dice que sería por un día, por un año. Roma entonces estaría como imperio desde el año 30 a.C. hasta el año 330. Desde Octavio Augusto hasta Constantino. Los 360 días del imperio romano como tal. Y estos culminaron exactamente en el tiempo estipulado en la profecía. Allí entonces Roma queda dividido en el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. La tercera trompeta ataca especialmente el imperio de Occidente. Constantino dividió el reino especialmente en dos partes, pero dio una parte a cada uno de sus hijos, que eran tres. Una tercera parte sería atacada. Y aquí están entonces los ataques en la tercera parte del imperio. Allí donde caería aquella estrella ardiendo como una antorcha y atacaría el águila romana. El águila de Roma era un símbolo de las legiones romanas, el más importante de los símbolos militares, de las insignias, de las banderas romanas. El Salvador había predicho que cuando se vieran las insignias romanas afuera de Jerusalén había que huir. En el año 67 Cestio Galo rodeó Jerusalén y luego fue llamado a combatir en otro lugar. La inspiración dice que misteriosamente tuvo que retirarse y ni un cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Pero vino y saqueó, devastó, destruyó. Las mujeres se comieron a sus hijos. Los muertos fueron pisoteados. Se pisaba entre los cadáveres para matar más y más gente. La sangre corría por las calles de Jerusalén. El templo fue quemado. La ciudad saqueada, 1 millón de muertos y 1 millón de esclavos. El templo había desaparecido en la tierra. El Señor había permitido esto porque el templo ahora era el del cielo. El sacrificio que se hacía allí ya había sido hecho en la cruz del Calvario. El sacerdote ahora estaba oficiando en el cielo. No había más necesidad del templo terrenal. La profecía de Daniel capítulo 9 se había cumplido. Un rey había venido y había destruido la casa de Dios, el santuario del Señor. Pero lo que Roma hizo le pasaría. A ella se le haría como ella hizo. Había venido a destruir, ella sería destruida. Aquí tenemos la caída del imperio romano de Occidente. En Romanos capítulo 1 vemos la degradación de este imperio. Del verso 21 en adelante, Pablo describe así la sociedad romana.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. La degenerada sociedad romana. El homosexualismo era común, la perversión, el crimen, la desobediencia a los padres, la iniquidad, el hurto y la maldad. Hay un libro titulado Infamia, el crimen en la antigua Roma, que relata así un resumen de Roma. Roma, ciudad que llegó a alcanzar 1 millón de habitantes en la antigüedad, era el paraíso del crimen. Robos infinitos, por mucho que algunos vecinos se organizasen en una suerte de guardias nocturnas, tráfico de esclavos, falsificación de monedas, prevaricación gubernamental, traiciones a tutiplén, reprensión de las reuniones públicas, espías que informaban de cualquier movimiento, persecución de los grupos religiosos que perturbasen a los dioses. En las campañas militares, refiere el historiador, el terror y la clemencia representaban las dos caras de una misma moneda, pues servían para socavar los ánimos de los oponentes y para disuadir a los posibles agresores, pero también para inspirar lealtad en los súbditos recién conquistados por Roma. Robos, crueldad, tráfico de esclavos, falsificación de monedas, crisis, corrupción gubernamental, maldad en los grandes, maldad en los chicos, crueldad y opresión. Así era Roma. Por eso tenía que ser castigada. Por eso tenían que venir los azotes de Dios sobre esa ciudad impía. El ángel que cae, la estrella que cae, es un mensajero de la muerte, del dolor. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Noten bien, las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los mensajeros. Aquí en este caso esta estrella es un mensajero. ¿De qué? De muerte, de dolor, un emisario del mal, un mensajero de destrucción, de muerte y sufrimiento. Ángel es mensajero, en este caso del mal, de la muerte y del dolor. Atila, el rey de los hunos. Los hunos se originaron en Asia Central, cerca de la actual Mongolia. Las tácticas militares de este pueblo nómada estaban centradas en el ataque por sorpresa, lo cual supuso su fracaso en el intento de invadir China, que fortificada tras su gran muralla era capaz de avistar los ataques de aquellos antes que ocurrieran. Los pueblos situados en Occidente no corrieron la misma suerte. Los hunos, gracias a su destreza con los caballos, fueron conquistando y ocupando grandes territorios. Aquí vemos las invasiones que los vándalos, los bárbaros, los ostrogodos, los visigodos y los hunos incursionaron sobre el imperio romano. En verde está la invasión de los hunos. Vinieron del norte y atacaron diversas regiones y devastaron
desintegraron y destruyeron el Imperio Romano. El Imperio Romano sacudido terriblemente. Alarico atacó directamente Roma. Luego Gensérico atacó sus embarcaciones. Y ahora los hunos dieron destrucción a gran parte del Imperio Romano. Atila había sido educado por los romanos y ahora en este momento se convirtió en un azote para ese imperio. Durante su reinado, Atila fue uno de los más acérrimos enemigos del Imperio Romano. Aquí vemos el tamaño del imperio de Atila, un imperio realmente grande. Los hunos abarcaron un gran territorio. Durante su reinado fue uno de los más acérrimos enemigos del Imperio Romano, que en esa etapa final del mismo estaba dividido en dos: el Imperio Oriental, con capital en Constantinopla, hoy Estambul, y el Imperio Occidental, con capital en Ravenna, puesto que Roma había dejado de ser el centro político del imperio. Atila invadió 2 veces los Balcanes, estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma y llegó a sitiar Constantinopla. Marchó a través de la Galia y llegó incluso a Cenabum, la actual Orleans, hasta que el general romano Aecio le obligó a retroceder en la batalla de los campos catalaúnicos en el año 451. Logró hacer huir al emperador de Occidente, Valentiniano III, de su capital Ravenna en el año 452. Atila fue representado por el ajenjo, en hebreo la anat, en griego absintos, planta amarga y venenosa, del género de las compuestas, de las que existen diversas variedades en Palestina. Son plantas leñosas, con fuerte olor aromático y gusto amargo. El jugo no diluido es perjudicial. Los escritores bíblicos siguieron la costumbre oriental de simbolizar el chasco, las calamidades y la angustia con plantas de esta naturaleza. Por ejemplo, tenemos aquí en Jeremías 9:15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel, amargura, sufrimiento. Vamos ahora a Lamentaciones, capítulo 3, versos 15 al 19. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, amargura y ajenjo, porque el ajenjo es amargo y está vinculado con el sufrimiento, el dolor. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Noten bien, ajenjo vinculado con amargura, aflicción y abatimiento. Esto produciría este hombre Atila en la región de Europa, especialmente en la parte del imperio de Occidente. Amargura, aflicción, sufrimiento. Atila gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo, desde el año 434 hasta su muerte, en el año 453 después de Cristo, conocido en Occidente como el azote de Dios. Sus posesiones se extendían desde la Europa central hasta el Mar Negro y desde el río Danubio hasta el Mar Báltico. Una estrella que cae y se apaga, una estrella fugaz. Al morir Atila, los hunos se desintegraron y finalmente desaparecieron. Fue una estrella, pero una estrella que se apagó, una estrella fugaz. La educación en la página 158 dice, el poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo, y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino dice a cada cual, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, lo que se le dijo a Ciro. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece la nación, que con la justicia será afirmado el trono, y con misericordia reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. Únicamente en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Se mide por la fidelidad
con que cumplen el propósito de Dios. Ni Roma ni Atila cumplieron el propósito divino y por lo tanto debían sucumbir, debían caer. Vemos que aquí Roma, los pies de hierro fueron heridos por las 10 naciones bárbaras que los atacaron, desintegraron el imperio y lo llevaron finalmente a su caída. Pero también parte de estos imperios sucumbieron, como el imperio de los hunos de Atila. No cumplieron el propósito divino, no siguieron el plan de Dios, se fueron en contra de la voluntad divina y por lo tanto tenían que desaparecer en el ámbito de la historia. La tercera trompeta había sido tocada. Nos preparamos para las últimas trompetas, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Que Dios nos ayude a entender claramente este tema y a prepararnos para la gloriosa eternidad. Que Dios les bendiga.